Muy buenas tardes. A nombre del grupo número 2 del curso de Responsabilidad Social, Valores y Ética que dirige la doctora Gladys Vanessa Zorrilla, queremos presentar este proyecto de ley. Proyecto de ley que modifica el numeral 3.1 del artículo 3, procedimiento de contratación del Decreto Supremo 075/2008 PCM. Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios como medida para evitar el direccionamiento en el proceso de selección. La fórmula legal. Ley que modifica el numeral 3.1 del artículo 3, procedimiento de contratación del Decreto Supremo 075/2008 PCM, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1057. Tenemos artículo 1, objeto y finalidad. El objeto de la presente ley es modificar el artículo 3 del Decreto Supremo 075/2008 PCM, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, CAS. Artículo 2. Modificación de la tercera etapa del numeral 3.1 del artículo 3, procedimiento de contratación del Decreto Supremo 075/2008 PCM, Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativo de servicios. Artículo 3. Adicionar la 10ª disposición complementaria final al reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por Decreto Supremo 075/2008 PCM. Adiciónese al reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por Decreto Supremo 075/2008 PCM la 10ª disposición complementaria final en los términos siguientes. 10ª disposición complementaria final. Incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente reglamento conllevan a la identificación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Muy bien, pasamos al artículo 3, procedimiento de contratación. Para suscribir un contrato administrativo de servicio, las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas. 3. Selección. Comprende la evaluación objetiva del postulante, dada la especialidad del régimen. Se realiza necesariamente mediante evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista, siendo obligatorio para las entidades aplicar estos mecanismos, siendo opcional la evaluación psicológica, que se adecúen a las características del servicio materia de la convocatoria, comprendiendo las siguientes evaluaciones. A. Evaluación curricular en un porcentaje del 40%. B. Evaluación de conocimientos en un porcentaje del 40% que consta de dos partes. Parte técnica y parte de aptitud, donde el puntaje obtenido en la parte técnica equivale al 70% del puntaje total de la evaluación de conocimientos y el puntaje de la parte de aptitud equivale al 30% del puntaje total de la evaluación de conocimientos. Y C, la entrevista en un porcentaje de 20%. La suma de todas las etapas del procedimiento de selección debe ser el 100%. En todos los casos, las evaluaciones se realizan tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades para todos. El resultado de la evaluación en cada una de sus etapas se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de listas por orden de mérito, que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.
Vamos a pasar ahora a lo que es la exposición de motivos, el fundamento de la propuesta, antecedentes generales de la problemática y antecedentes de proyectos de ley presentados con antelación. Fundamento de la propuesta. Tenemos conocimiento o es sabido por todos que en el Perú existen 4 regímenes laborales. La contratación administrativa de servicio es una modalidad temporal de trabajo de naturaleza especial que se aplica solo en el sector público y se celebra entre una persona natural y el Estado. El decreto legislativo 1057 y su reglamento solo determina su origen, la finalidad deseada, el ámbito de aplicación, las definiciones del contrato, más no los requisitos específicos mínimos según competencia, que los profesionales deberán tener para ser aceptados, sin traba adicional alguna en el primer filtro del proceso de selección, según el cargo que deseen ganar y al cual están postulando. Durante el proceso de convocatorias cabe evidenciar los delitos cometidos por personas deshonestas, transgrediendo los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y sobre todo profesionalismo de la administración pública. Lamentablemente, a pesar de tales circunstancias y más de una década de desigualdades, nuestro ordenamiento jurídico no encuentra una fórmula adecuada para resolver la problemática de los trabajadores en este servicio CAS. Antecedentes generales de la problemática. Para el Tribunal Constitucional, de la ley número 311/31 sacrifica la meritocracia en su sentencia 25 del 2005. El Tribunal Constitucional señaló que son constitucionales los límites establecidos en la ley 29944, ley de la reforma magisterial para la designación del cargo de director de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL. El Tribunal Constitucional también en el Pleno, en la sentencia 979 del 2021, caso de la incorporación de los trabajadores del régimen CAS al decreto legislativo 276 y decreto legislativo 728 del expediente 00013-2021 en el punto 44 y 45. El Tribunal Constitucional en los expedientes 29 del 2018 y 11 del 2020 declaró inconstitucionales la ley 3745 y la ley 31039, que en esencia buscaban el nombramiento automático de los trabajadores en el Poder Judicial y en el sector salud, de manera similar a la regulación dada con la ley 311/31. La ley 31131, ley que elimina el régimen CAS, publicada el 9 de marzo del 2021, se estableció que ninguna entidad del Estado podrá contratar personal mediante el régimen CAS. Se han promovido diversos proyectos de ley para otorgar mejores beneficios al personal que ya se encuentra contratado bajo este régimen laboral. Sin embargo, no se han dado propuestas legislativas para mejorar el proceso de selección para incorporar a este personal. El proyecto de ley 4778 del 2022, ley que establece como obligatoria la aplicación de la evaluación psicológica en todo concurso público de méritos, así como en la designación de funcionarios de confianza. El proyecto de ley número 1497 del 2021 propone incorporar el artículo 381A al decreto legislativo 635, que aprueba el Código Penal con la finalidad de tipificar el delito de nepotismo como una modalidad del delito de abuso de autoridad, señalando que el nepotismo constituye una práctica inadecuada que restringe el acceso en condiciones de igualdad a la función pública. El proyecto de ley 111/54 del 2004 propone la inclusión del artículo 376A en el Código Penal, estableciendo el delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de nepotismo, así como su respectiva pena. Vamos a ver ahora efectos de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional.
Artículo 3, numeral 3.1, etapa 3, selección del reglamento del decreto legislativo 1057. Selección. Comprende la evaluación objetiva del postulante dada la especialidad del régimen. Se realiza necesariamente mediante evaluación curricular y entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos como la evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de competencias específicas, que se adecúen a las características del servicio materia de la convocatoria. En todo caso, la evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación en cada una de sus etapas se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar las convocatorias, en forma de lista y en orden de mérito, que deben contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos. La propuesta legislativa modificatoria. Artículo 3. Procedimiento de contratación. Para suscribir un contrato administrativo de servicio, las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas. Selección. Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad del régimen, se realiza necesariamente mediante evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista, siendo obligatorio para las entidades aplicar estos mecanismos, siendo opcional la evaluación psicológica, que adecúen las características del servicio, materia de la convocatoria, comprendiendo las siguientes evaluaciones. Acá tenemos A, evaluación curricular en un porcentaje del 40%. B, conocimientos en un porcentaje del 40% que consta de dos partes, parte técnica y parte de aptitud. C, entrevista en un porcentaje del 20%. Y la sumatoria de todo esto, desde luego, vendría a darnos el 100%. En todo caso, las evaluaciones se realizan tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades para cada uno de los postulantes. Vamos ahora al análisis costo-beneficio. La presente norma no irroga gastos al Tesoro Público, toda vez que los presupuestos que cada proceso están contemplados en cada proceso. Cada institución puede reorientar su presupuesto donde las evaluaciones curriculares de conocimientos y entrevista sean realizadas por el comité de selección, de ser necesario requerir la contratación de los servicios de entidades especializadas en selección de personal para el sector público. ¿Cuál es la vinculación de esta propuesta con el Acuerdo Nacional? La presente iniciativa legislativa se circunscribe y está alineada en las políticas del Estado, determinadas por el Foro del Acuerdo Nacional, concordada con las siguientes políticas. 1. Democracia y Estado de Derecho. 2. Equidad y justicia social, específicamente con la política 11 y 14. Y 4. Estado eficiente, transparente y descentralizado. Queremos agradecer a todos a todo el grupo por su trabajo brillante, por su validez, agradecer a la doctora por los lineamientos que nos ha propuesto de por medio y esperamos que esto sea de utilidad para un futuro. Muchísimas gracias.